Hola amigos, bienvenidos una semana más a este vuestro programa Apuntando al Alto. Programa que, como siempre insistimos, es un espacio para dar voz a los jóvenes, para dejarles que ellos nos muestren sus ilusiones, sus inquietudes y sus reflexiones sobre distintos temas que atañen a todos y que evidentemente son de importancia en el momento actual en el que vivimos. Acompañándome en la producción y dirección del programa, como siempre, María Aguilar. ¿Qué tal, María? Hola, Raúl. Muy bien, pues aquí estamos, un programa más con mucha ilusión y esperanza, que no falte. Temas importantes, temas fundamentales y temas que afectan muchas veces a la educación, al crecimiento, a la madurez de los que hoy son adolescentes, jóvenes, pero que en un futuro serán los adultos que lleven la responsabilidad de nuestra sociedad. Por eso, ¿de qué vamos a abordar o de qué vamos a tratar el tema de hoy? Ahí lo has dicho, Raúl, sobre la educación, ¿no? Transformadora y crítica. Además, también tendremos nuestras secciones habituales de Un Paso Más y publicaciones. Pues nada, todo esto lo vamos a hacer y vamos a intentar acercarnos, como siempre, a tantas y tantas propuestas que tenemos en nuestra Pastoral Juvenil de España. Y vamos a comenzar. Vamos con ello en nuestro espacio Diálogo Abierto. Uno de los grandes temas, quizá de los más preocupantes para todos en el momento actual y a lo largo de toda la vida, es la educación. La educación creo que debe ser una de las prioridades en todas las personas que tienen responsabilidad de esforzarse por ayudar en el crecimiento y en la madurez de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes en general. Es lo que hoy queremos abordar y lo hemos hecho ya en otros programas. Lo único, acercándonos a este tema de la educación transformadora y crítica, algo que, por desgracia, vamos viendo en los últimos años, en los proyectos de educación que se van ofreciendo, que es algo que se va quedando un poquito aparcado, se va dejando a un lado. Da la sensación de que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, deben tener muchos conocimientos, o eso se intenta, pero a veces esos conocimientos y esas capacidades se quedan un poco, diríamos, con falta de ese espíritu crítico, de ese espíritu de verdad transformador, que haga que los jóvenes puedan de alguna manera abordar las situaciones desde una perspectiva evidentemente transformadora. Es lo que vamos a intentar acercarnos en este programa de hoy, que lo hacemos siempre con varios de nuestros colaboradores. ¿Con quién estamos hoy, María? Pues hoy nos acompaña aquí en el plató Josebi Rodríguez. Él es un joven de Toledo, pertenece a la parroquia del Buen Pastor de aquí de Toledo y también colabora con el movimiento de jóvenes JRC. Y desde casa nos acompaña Quique Alonso. Él es un joven de la diócesis de Getafe, que es el delegado y responsable de jóvenes de esta diócesis. Quique, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí un programa más. Muy bien, bueno, muchas gracias como siempre. Me imagino que preparando con la diócesis, a través de la diócesis, distintas propuestas, aunque no tengamos este verano ninguna actividad así potente, diríamos, de JMJ, pero siempre hay actividades, ¿verdad?, que mover con los jóvenes. Totalmente. La hiperactividad en la pastoral no se puede rebajar nunca, aunque haya o no JMJ. Así que ahí estamos siempre. Además, los jóvenes la exigen, ¿eh? Los jóvenes la exigen. Muy bien, Josebi, ¿qué tal? Bienvenido. Tú en casa aquí con nosotros. Aquí un programita más. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien, vamos bien. Descansando lo que se puede. Bueno, habéis visto en la introducción que hacía que estamos ante un problema importante, fundamental, prioritario debía de ser en todos los proyectos que se hacen a nivel, diríamos, de la sociedad de hoy, ¿no? No quiero solamente remarcarlo en el tema político, pero sino en todos los procesos o propuestas de la sociedad, ¿no? Yo pienso que la educación es donde nos jugamos todo y es importante y fundamental. Y queríamos abordar este tema, ¿no? ¿Qué significa esto de educación transformadora o espíritu crítico en un momento actual donde parece que vamos todo el mundo a lo nuestro y donde parece que evidentemente lo que interesa es conseguir lo máximo y a veces sin necesidad de pararnos a reflexionar de las consecuencias que puede tener? Vamos a hablar un poco de todo esto, pero vamos a empezar por ahí. Josebi, ¿qué significa para ti una educación primero transformadora? Yo diría, es pues un poco, si buscamos esta definición en internet, ¿no? Pues te sale que es todo aquello que se va fuera de lo común del conocimiento, ¿no? Si, por ejemplo, tienes una asignatura de lengua, pues que no solamente te quedes en el conocimiento de lo que tiene que ser, pues sintaxis o cualquier otra cosa, sino que te ayude a reflexionar todo aquello que te quiere enseñar esta materia, por así decirlo, modo resumen. ¿Algo que añadir, Quique? Me imagino.
Estamos en el tema de transformadora. Es verdad que luego tenemos esa parte, hablaremos de la de educación también crítica, en el sentido positivo, ¿no? Pero transformadora. Bueno, yo creo que hablar de educación transformadora es un poco redundante, porque la educación no es educación si no es transformadora. Es como decir un médico que cura, es que el médico no es médico si no cura, ¿no? Porque si la educación no fuera transformadora, si solamente fuera simples conocimientos, que el aprender conocimientos pues también transforma, pues sería formación, sería instrucción, pero la educación es transformadora si se quiere que sea educación, si no, no se le puede llamar educación. Vamos a dar ese otro paso, por situar a las personas que nos siguen, que ven el programa, ¿a qué llamamos o qué creéis que es el sistema educativo actual veis que verdaderamente fomenta el pensamiento crítico? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué creéis que el sistema actual, podríamos decir, aunque sea muy aventurar, que fomenta el espíritu crítico? Yo tengo mis dudas, pero evidentemente a ver qué pensáis vosotros. Quique. Bueno, no sé si fomenta el espíritu crítico o si el espíritu crítico es algo que se debe fomentar, pero yo creo que el sistema educativo o el sistema en general lo que fomenta es que critiquemos todo y eso es un problema. Y lo que debe fomentar el sistema educativo primero es que no critiquemos todo, porque yo no tengo autoridad para criticar lo que hace o no un médico, si a mí no me afecta, ¿no? Porque no soy un profesional de ello. Entonces, el sistema educativo lo que debería educar es primero en la prudencia de saber qué criticar y qué no, porque también tenemos que ser un poco humildes. No todas las opiniones son válidas, depende de la autoridad y también depende de la ética con la que yo la diga, ¿no? Aquí parece muchas veces que somos todos como entrenadores de fútbol, ¿no? Cuando juega la selección, todos somos entrenadores de fútbol y todos podemos decir los que pueden ser seleccionados, los que juegan, los que no, ¿no? Diciendo en plan broma un poco lo que estaba diciendo Quique. José, ¿y cómo lo ves tú? ¿Por qué sí o por qué no hay ese espíritu, o ves tú ese espíritu de pensamiento crítico hoy en la educación? Yo creo que porque a día de hoy lo que buscamos es en nuestro propio bien, ¿no? Nuestra propia comodidad. Entonces, todo aquello que yo no llegue a entender, siendo sincero, ¿no? En un plano muy vago, yo no me voy a parar a ponerme ahora a estudiar todo el conocimiento, por ejemplo, de la creación del universo, si me genera muchas dudas, mucha tal, entonces puedo empezar a soltar, a decir un montón de barbaridades y al final no generar un conocimiento hacia mí mismo, sino empezar a criticar y poder empezar a... No me va a salir la palabra exacta, pero para dejar, o sea, empezar a dudar de todo, ¿no? Entonces, en esa duda, en esa crítica, por llamarlo así, pues hago que todo el mundo piense que pues está equivocado el conocimiento principal. Vamos a ver, entonces, Quique, ¿crees que el sistema educativo actual fomenta el pensamiento crítico? Entendiendo lo que es el pensamiento crítico, no solamente la crítica. ¿Lo fomenta? ¿Sí? ¿No? No, yo creo que no, porque para fomentar el pensamiento crítico hay que saber de las cosas de las que se habla y no simplemente que desde una pedagogía de la sospecha, ¿no? Que todo se sospecha, todo. Entonces lo que vamos a hacer es gente que es muy, no sé, muy cuñada, ¿no? que todo lo saben y todo lo comentan, pero en realidad no tienen ni idea. Y eso no puede ser el sistema educativo. Entonces no lo fomenta. ¿José? Yo comparto lo mismo que ha dicho Quique. Vamos a ir hablando de ello, tenemos espacio para hablar, como siempre, y ahora vamos a dar paso a nuestro vídeo de Jóvenes Callejeros, donde escuchamos siempre esas inquietudes de jóvenes de la calle, jóvenes con los que nuestros reporteros, diríamos, en este caso de Acción Católica General, salen a preguntar sobre este tema. Vamos a ello. Muy buenas, hoy nos hemos venido hasta Madrid y estamos preguntando a los jóvenes qué opinan de la educación y del sistema educativo español en general. ¿Qué opinas del sistema educativo actual?
Bueno, tiene sus más y tiene sus menos. Tiene partes mejorables, podríamos decir. Yo pienso que debería de cambiar algunos aspectos. Bueno, mi experiencia con el sistema educativo ha sido bastante regulera en general. Yo creo que faltan muchas asignaturas y muchos temas y al final como que se ha derivado todo mucho a lo científico y menos hacia quizás lo más cultural o lo lingüístico, y yo creo que es lo que más ha hecho falta. Pues bueno, la verdad que creo que es bastante mejorable, que tiene muchos puntos en los que se podría dar una vueltecita, porque creo que faltan asignaturas, creo que falta también dedicación en la parte quizá más personal y no tanto como académica. O sea, debería centrarse más también en esa parte de desarrollo personal de la persona. ¿Crees que enseña a las personas a ser críticas y pensar por sí mismas? Creo que no del todo. O sea, en muchas partes sí hay asignaturas que están dedicadas a ello y que en gran parte se centran en ello, pero vamos, yo creo que no es el sitio en el que al final te acabas formando con una mente crítica. Yo creo que no, yo creo que muchas veces pues las asignaturas nos imponen todo como esto tiene que ser así, así y no hay una vía de escape. Entonces yo creo que sí que es verdad que tienen que dar un poco más de libertad y más un poco de creatividad y pensamiento personal. Yo creo que al final, como está todo muy ligado hacia el pensamiento científico, es muy crítico, pero sí que yo creo que debería tener un modelo más francés en el sentido de haber más clase de debate, más clase de presentación, más clase de cómo escribir textos, etcétera. Creo que ahí es justo donde debería de mejorar y quizá de profundizar más, porque muchas veces es cierto que supuestamente hay ejercicios para analizar textos, para comprendernos, pues hay asignaturas como filosofía, pues religión, valores, incluso literatura, historia, pero quizá no se profundiza lo suficiente como para dejar a uno mismo que forjar su propia opinión y poder decidir qué es lo que cree que considera que es correcto o no. ¿Cómo ha sido tu experiencia educativa? Bueno, turbulenta. No era muy buen estudiante, tampoco es, o sea, me ayudaron bastante hasta bachillerato. En bachillerato me estrellé y tampoco es que me echaran mucha ayuda en el instituto. Y, y bueno, luego ya en la universidad ya ahí es cuando más he sentido que más me he formado y demás. Pero en ningún momento he sentido estoy desarrollando mi pensamiento crítico más allá de una asignatura de literatura en segundo de bachillerato. Mi experiencia educativa, la verdad que, bueno, yo he sido siempre una niña que ha sido muy responsable, ha sacado muy buenas notas, pero ahora sí que es verdad que es cuando estoy entrando en mi carrera profesional me doy cuenta que a veces no, esa tan estricta tampoco me ha servido para mucho, porque al final yo creo que es más importante que nos enseñen a desenvolver bien en la vida y en cosas más prácticas que no en sacar buenas notas, porque luego al final muchas veces eso no sirve para mucho, eso luego se queda atrás. La mía ha sido regulera porque al final se me da muy mal memorizar y yo creo que eso en el sistema educativo español es lo que más perjudica si se te da mal. Pues yo la verdad que dentro de lo que cabe se podría decir que bastante buena, porque soy una persona que ha sacado buenas notas, que me ha ido bastante bien. Pero sí que es verdad que durante gran parte de mi etapa escolar me ha faltado un poco quizá ese apoyo, no solo a nivel académico, sino quizá preocupándose un poco más pues eso, ¿no? Por el cómo está uno dentro de toda esa etapa. Que sí que es verdad que la pude encontrar a final de bachillerato y bueno, pues ahora en la universidad sí que es verdad que el ambiente también es un poco diferente. Le damos las gracias a la Acción Católica General por traernos, como siempre, jóvenes callejeros, con esas respuestas interesantes por parte de los jóvenes. Bueno, está claro que es un tema que como digo, trae evidentemente sus dudas, sus inquietudes. Vemos que a veces ha habido propuestas educativas mucho más cercanas a esta inquietud de una educación transformadora y crítica, y otras veces pues, hemos visto propuestas que están encaminadas hacia marcar una forma de pensar y una forma de actuar, que por desgracia, evidentemente, eso no ayuda. Yo os diría, Josebi y Quique, que lo veamos de esta perspectiva. Es decir, mirad, yo voy a contar una experiencia, alguna vez lo he contado, con jóvenes, con adolescentes, cuando yo daba clase de religión.
yo siempre les decía en clase que lo importante no solamente es aprender que H2O es agua, que lo es, que el río Tajo pasa por Toledo, que, bueno, pues que la capital de España es Madrid. Es decir, no solamente es necesario tener conocimientos, sino que había que aprender para la vida y que la educación tiene que ayudarnos. Y por eso yo intentaba en nuestra asignatura de religión no solamente esforzarme en darle unos conocimientos, sino intentarles abrirles el corazón y la mente para que por sí mismos fueran capaces de dar respuestas a distintas inquietudes de la vida, no solo a todo lo que es 2 más 2 son 4. Y esto a mí me llamaba la atención, lo digo porque cuando llegaba la revisión final con los chavales, después de 3 o 4 años con ellos en la ESO, los chavales llegaban a la revisión final, los delegados, y decían estas palabras: agradecemos a los profesores que no solamente se han esforzado en darnos conocimientos importantes para la vida, o fundamentales, perdón, para nuestros conocimientos y nuestro saber, sino que se han esforzado en darnos y aportarnos capacidades para poder actuar conforme a lo que la vida nos vaya pidiendo. Esto es a lo que yo voy también. Somos capaces, estamos viendo hoy en día que hay un esfuerzo, o se ha cortado y estamos encaminando a la gente hacia los jóvenes, hacia unas formas de pensar y de actuar, y se ha olvidado ese espíritu crítico, cuando ves que evidentemente cada vez tienen menos horas las asignaturas que abren la mente y el corazón, dícese la religión, o dícese la filosofía, dícese algunas otras, que antes estaban dentro de los proyectos educativos y que han ido desapareciendo, y se han quedado todas más asignaturas que ya están todas concebidas y que son... ¿Cómo lo veis esto? Es una discusión que está ahí en la calle y que sabéis que muchas veces se habla. Quique. Bueno, a ver, el tema de la educación es un tema que en este aspecto, ¿no? Si la educación educa para la vida o educa para formar profesionales, es un tema, la educación es un tema que está entre los jóvenes de hoy en día, ¿no? Lo acabamos de ver también en el vídeo, que es un tema que preocupa. Y creo que al final... Sí, se nos está formando mucho en buenos profesionales, ¿no? En aprender muchas matemáticas, mucha física, mucha historia y es bueno, pero es verdad que no se nos abre a las grandes preguntas, ¿no? Entonces se nos forma, pero no se nos educan, se dejan de un lado los valores, quizá también porque no hay un criterio claro de valores, ni de ética, ni de forma de educar. No se educa en el humanismo, pues porque hablar de eso es muy antiguo, ¿verdad? Hombre, es algo que se está viendo en la educación. Hablamos de educar para la vida sin la vida. Hablamos de educar para la sociedad, pero evitamos que los niños sufran en la sociedad, porque viven en un mundo como muy recogido, en una especie de burbuja. Pues es un tema que preocupa, es un tema que está, pero que los sistemas educativos ahora mismo pues están yendo por esa línea y está claro pues que nos estamos equivocando en muchos aspectos, porque ni estamos mejorando, ni los índices nos están diciendo que los chavales salen más formados, ni mucho menos estamos en una sociedad más feliz y mejor preparada. La verdad es que no. Pero bueno, ya cuando toquemos suelo supongo que rebotaremos. Lo que pasa es que a ver dónde está el suelo, porque a veces no lo encuentras. Joseví, en esta misma línea, pero siendo conscientes también de la importancia que tiene la educación en la transformación social, ¿creéis que estamos capacitados o se está capacitando para que realmente haya una transformación social basada verdaderamente en una formación y una educación transformadora y crítica, o no? Es decir, porque claro, necesitamos una sociedad mejor, la educación es fundamental para esa transformación social. ¿Se está apoyando eso? Cuando vemos países, evidentemente, en lugares que uno de los problemas que hay es la educación y que evidentemente eso conlleva que no haya una transformación social. ¿Estamos volviendo hacia ahí o qué estamos haciendo? Pregunto, no digo, simplemente pregunto, ¿cómo lo veis? Yo te diría que no. Yo en mi corto entender de la educación, yo lo que estoy viendo en mis alumnos es que yo estoy en una academia por las tardes, pues les enseñan solamente la materia, no les enseñan a razonar, ¿no? Incluso has dicho tú, las asignaturas que te hacen pensar, filosofía, religión, cualquier otra asignatura, ni esas ya te hacen pensar, porque te hacen aprenderte la materia, escupirla en el examen y ya está. No te hacen tener ese espíritu crítico y decir, oye, ¿por qué este filósofo o por qué esta persona pensó esto? Yo puedo pensar lo mismo. O sea, directamente es que te dicen, estudiate esto y ya está, no te hacen cuestionarte nada, ¿no? Y eso ya luego llevaba a la carrera,
dependiendo de cada carrera. Yo sí que es verdad que no conozco todo el mundo de universitario de carreras, pero en general yo tampoco lo veo en ese futuro, ¿no? En esa formación a ser un profesional. Es más, yo lo que sí que veo, sobre todo más en los adolescentes, ¿no? En esos adolescentes jóvenes, es que les estamos educando a que si tienen algún problema, o huir de él o transformarlo de otra manera en el que no te puedas enfrentar a ello, ¿no? Entonces, al final, ese espíritu crítico de decir, oye, he tenido este problema, he sabido solucionarlo, he sabido afrontarlo, pues no lo han podido tener, ¿no? Porque como no tienen esa experiencia, no tienen cómo atacarlo, pues directamente pues huyen. Y que yo creo que decir, todos tenemos la inquietud de buscar siempre, cuando uno va madurando y va afrontando los retos de la vida, como vais haciendo vosotros también en vuestro proceso de madurez, pasando de la juventud a la madurez, siendo adultos, abordando distintas responsabilidades. Claro, surgen problemas sociales, problemas de los propios ambientes que se dan hoy en el mundo de hoy. ¿Creéis que la educación te forma para poder abordar esos problemas sociales, esos ambientes actuales? ¿O vemos que verdaderamente, como decía la Josebi, no se está preparando o no se está dando la luz necesaria para abordar las situaciones sociales que tenemos concretas de hoy? Bueno, la pregunta sería, ¿la educación tiene que enseñar a abordar estas situaciones sociales de sufrimiento de los niños? Para eso está la escuela, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esa pregunta sería quizá el paso previo. Porque yo voy a la escuela a que me enseñen y después mi vida me va a traer pues muchos sufrimientos en muchas ocasiones y demás. Y lo que nos tienen que educar también la escuela, pero sobre todo la familia, es a cultivar la virtud de la fortaleza, que no es resiliencia, que es fortaleza y que me va a permitir salir de los baches, pero eso se aprende pues también sufriendo, porque la educación también muchas veces conlleva sufrimiento y hay que educar la voluntad para no guiarse simplemente por los instintos o por las pasiones, ¿no? Y lo que pasa es que a veces también le damos a la escuela un papel que no tiene, ¿no? Los profesores, su principal cuestión es enseñar y con conocimiento pues uno podrá llegar mucho más lejos que simplemente saliendo de los apuros, porque tiene mucha virtud emocional, pero... Sí, estoy de acuerdo en lo que estás comentando y me parece evidentemente buena la reseña que haces, pero debemos ser también conscientes que los niños, adolescentes y los jóvenes, gran espacio de su tiempo, en sus primeros 16 años, 17, lo pasan en unos centros donde tienen que ser formados y evidentemente adquirir unas enseñanzas y unas capacidades para luego asumir responsabilidades. Pero no solamente a nivel de conocimientos. Los centros escolares, evidentemente esto no quiere decir que tenga que recaer toda la importancia o toda la responsabilidad solamente sobre ellos. Están los padres y está la sociedad en general, ¿no? Pero evidentemente creo que también los centros y los proyectos educativos deben ir en la línea de educar no solamente para adquirir conocimientos, sino para afrontar los retos de la vida. Y los retos de la vida donde hay sufrimiento, donde hay cosas buenas y donde a veces, en muchas situaciones, los conocimientos que tienes, no digo que no te sirvan, sino que te sirve más la palabra, la forma de vivir y de comprometerse del profesor o del educador ante las situaciones que estás viviendo. No sé cómo lo ves esto, Josebi, perdona que haga esta reflexión, pero yo es que es una de las cosas que veo que más cuesta hoy. Es decir, yo he sido 12 años también profesor en instituto y he visto el empeño por parte de profesores o por parte de compañeros que simplemente lo veían como algo para cumplir y unos requisitos y unas horas de enseñanza, y en cambio a otros veías que era una vocación y la vocación lleva a más. No sé cómo ves esto. ¿Cómo es esto? Justo lo que has dicho tú, ¿no? Se nota mucho en los profesionales cuando tienes esa vocación que puedas dar la materia, pero en ese propio
enseñar la materia, ya sea cualquiera de ellas, también enseñar esos valores, ¿no? Es tener ese espíritu crítico, que los niños puedan decir, oye, a mí me gustan las matemáticas por esto, no porque te toque un profesor que no le guste o tal, sino que, oye, sé matemáticas, lengua, tal, me gusta porque, ¿no?, tienes ese recorrido de ese aprendizaje para hacia ti, ¿no? Porque en el día del mañana pues te pueden coger y decir, oye, porque si no me da la sensación de que estamos generando como mucha sociedad de muchos borregos, ¿no? De que todo el mundo tenemos que hacer lo mismo, todo el mundo tenemos que hacer, y no te paras a pensar en qué es lo que yo realmente quiero, porque como no me han enseñado a qué es lo que yo quiero, o cómo cuestionarme, o cómo querer, pues eso, ese bien para mí, y ya ese para mí, para la sociedad, pues me da la sensación de que, pues eso, podemos tener como mucho borrego, mucho así. Bueno, vamos a acabar con una última pregunta, y es, ¿qué puede aportar el joven en estas propuestas, si es que algunas veces se le escucha al joven, de las reformas educativas? Porque hay reformas, llegó un momento que había reformas educativas casi cada año, cada legislatura, y yo no sé si los jóvenes se les escucha y pueden aportar algo, gente que evidentemente tiene interés y tiene espíritu transformador y crítico, ¿vale? Es decir, ¿creéis que los jóvenes tienen algo que decir? ¿Qué crees que qué creéis que podéis aportar los jóvenes si preguntaran, oye, cuento contigo para intentar hacer una propuesta educativa? ¿Qué creéis que podéis aportar? ¿Y qué? Bueno, yo creo que lo que podemos aportar es exigencia, ¿no? Pues exigir también a aquellos que, bueno, nosotros ahora mismo que ya estamos fuera del sistema escolar, pues difícil, pero cuando seamos padres yo creo que tenemos que exigir que a nuestros hijos se les exija, y que en el colegio, efectivamente, como dice Raúl, pues vivan situaciones que luego les ayuden para la vida, que sepan resolver conflictos, que sepan hablar, que el padre y el profesor están en el mismo bando, y que no, y todo es por la educación del crío. Entonces yo creo que nuestra posición tiene que ser de exigencia, de exigir que se trabaje de forma seria, que se hagan las cosas de forma seria, y que se hagan de verdad por un bien mayor de la sociedad, y que no se empiece a recortar por temas presupuestarios o por temas políticos, y de verdad un pacto social por fin en educación, que ya es hora, ¿no? Que llevamos ya 40 y pico años de leyes y aquí nadie pacta. Importante. Josebi. Yo diría que también como un aprendizaje de valor, no solamente de la propia materia, no solo de, pues eso, de los conocimientos básicos que tiene que tener el ser humano, sino un aprendizaje de valor real, ¿no? De, pues eso, lo que hemos estado hablando, ¿no? Que esa escucha al alumno, ese dejarle expresarse, pues todo aquello que luego a la propia persona le puede hacer un bien para un futuro. Bueno, pues ahí queda lo que hemos podido aquí reflexionar conjuntamente, Quique, Josebi y un servidor, pero evidentemente esto es una puerta grandísima, muy abierta. Yo me quedo con estas aportaciones que decían ahora, que creo que es importante escuchar a los jóvenes que han vivido durante años esa propuesta educativa, sea la que sea, y escucharles para ver qué es lo que ellos ahora pondrían o propondrían para llevar hacia adelante una propuesta de verdad auténtica de educación transformadora y crítica que ayuda a los jóvenes a responder en el mundo actual. Y vamos a seguir hacia adelante y vamos a seguir, como siempre, acercándonos a alguna de nuestras secciones. María. Así es, Raúl. Patricia Moreno nos presenta Un Paso Más. Hola, bienvenidos a Un Paso Más, tu espacio joven donde vamos un poquito más allá. Hoy vamos a hablar de educación transformadora y crítica. Bienvenidos. Como sabéis, soy profe de futuros profes y en mis clases hago mucho hincapié en una cosa que es el desarrollo integral de los alumnos, de las personas. No únicamente es importante la adquisición de conocimientos de contenidos, pues la tabla de multiplicar, la sintaxis, qué es una escala musical, etcétera, etcétera, sino que es nuestra responsabilidad atender a la persona en todas sus dimensiones. Y esto es muy importante y es algo sobre lo que tenemos gran responsabilidad, tanto en la educación formal, en las escuelas, como desde casa. ¿Y qué puede aportar la fe
en esta búsqueda del desarrollo integral de las personas? Bueno, pues tiene que aportar bastante. ¿Por qué? Porque por un lado trabajamos una dimensión muy importante de la persona, que es la espiritualidad, que es ese sentido de la trascendencia, esa conexión con Dios, y por otro lado esa acción, ese mandato que nos hace Dios también, que es ir al prójimo, ir a los demás, salir de los muros, salir de los arcos de la iglesia, ¿no? Y salir al encuentro del otro. Por lo cual la fe y la Iglesia tienen mucho que aportar en el desarrollo integral de la persona. Y esto no es solo para adultos o para profesores o para padres, también es para jóvenes, tanto saberlo para ellos mismos como para enseñarlo a las personas que tienen a su alrededor. También es para catequistas, para aquellos que tienen bajo su responsabilidad el desarrollo de uno de los ámbitos tan importantes en esos catecúmenos, que es pues tanto esa visión espiritual como también esa visión social, podríamos decir, porque temas como la justicia social, temas como el otro, la empatía, el compromiso, temas como el diálogo interdisciplinar también, cómo se une la fe con otras áreas, cómo se une la fe con la política, cómo se une la fe con la música, cómo se une la fe con las matemáticas, cómo se une la fe con otros elementos, con algo integral, ¿verdad? Pues esto es interesante abordarlo en nuestro día a día y es interesante abordarlo con los más pequeños para desarrollarlos de manera integral y no únicamente en una pequeña área que puede ser a lo mejor la oración, que es necesaria, pero no es la única. Y hoy nos vengo a mostrar tanto soluciones como preguntas que os lanzo a través de las pantallas para que las reflexionéis vosotros y vosotras mismas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer del mundo un lugar más justo? Inspirándonos en nuestra fe, inspirándonos en el Evangelio. ¿Cómo? Y os propongo que planteéis una lista de propuestas concretas en vuestro entorno, propuestas concretas. ¿Cómo puedo hacer del mundo un lugar más justo a través de mi fe, ¿no? Bien, eso es una pregunta que os lanzo. Otra pregunta: ¿cómo podemos unir la fe con otras disciplinas, ¿no? Con otras disciplinas a lo mejor como la sociología, con otras disciplinas como la política. ¿Qué puede aportar la fe a otros ámbitos de mi vida? ¿Qué puede aportar la fe en mi clase de universidad, por ejemplo, o de formación profesional? ¿Qué puede aportar la fe en mi bachillerato? ¿Vale? Unamos espacios, no tengamos pequeñas secciones independientes unas de otras. Otra pregunta que os planteo: ¿cómo puedo llevar los valores que me da la Iglesia, que me da la fe, más allá de las palabras? Que no se quede únicamente en lo bonito, en las palabras, en el sentimiento, en la emoción. ¿Cómo lo puedo convertir en una acción tangible? Pues os invito también a que hagáis una lista de cosas que nos animen a llevar más allá los valores, pues como la compasión y la empatía. En conclusión, a través de la educación crítica y transformadora, a través de la unión de la fe y de la educación, podemos llegar a ser realmente agentes del cambio, que no sean palabras, sino que sean obras. Esto es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias, Patricia, como siempre, por traernos un paso más, ¿no? Esa propuesta que como familia joven que estás viviendo nos vas compartiendo cada mes con nosotros. Y vamos a acercarnos ahora, como siempre hacemos, a la actualidad. ¿Cómo viene la agenda hoy, María? Bueno, Raúl, pues la verdad que viene cargada, aunque sí que es cierto que se nota ya que estamos en el mes de mayo, que se va acercando el final de curso, los exámenes, y bueno, pues también tiene que haber un cierto respiro en algunas actividades. Pues nada, vamos a comenzar esa vuelta que damos siempre por algunas de las actividades que hay en España, en algunas diócesis, congregaciones y movimientos, y en este caso vamos a empezar por la diócesis de aquí de nuestro colaborador hoy, de la diócesis de Getafe.
El 10 de mayo están convocados todos los jóvenes de la diócesis de Getafe a una oración de jóvenes. Nos vamos ahora al norte hasta Vitoria. Tienen una reunión de equipos de centros educativos el 14 de mayo. Viajamos hasta Barcelona. Una nueva edición de los grupos Juan Roig para jóvenes adultos el 15 de mayo. Hacemos una parada en Zamora. Oración de jóvenes con el obispo el martes 14 de mayo en la iglesia de Santiago de Burgo a las 8. La Congregación de las Esclavas de Cristo Rey tienen una propuesta para esta semana. Tienen un taller para aprender con Jesús a sanar heridas del 10 al 12 de mayo en Madrid. Volvemos al norte, en este caso a la diócesis de Santander. El musical Vía Crucis de Toño Casado llega hasta la diócesis de Santander. Será los días 10 y 11 de mayo. Viajamos ahora hasta la diócesis de Zaragoza. Encuentro Quédate para jóvenes con la celebración de la Eucaristía y una posterior adoración el día 9 de mayo. Y acabamos en la diócesis de Madrid. Tienen dos propuestas, que una es la vigilia Velaz y Orad con jóvenes con el obispo el 10 de mayo a las 8:30. Y también han lanzado el concurso para el cartel de la Jornada Diocesana de Niños. Tienen toda la información en la página web jovenesmadrid.es. Bueno, pues esto es un poco de todo lo que hay. Gracias a Dios, nuestra pastoral juvenil siempre está viva en nuestro país y esta es una representación de todas y algunas de esas actividades que podemos encontrar. Vamos a seguir con el programa y nos vamos ahora a otra de nuestras secciones tradicionales. María. Pues nos vamos hasta publicaciones y hoy vemos la revista RPJ. De la última publicación de la revista RPJ, que es la número 565, y en esta revista se trata el tema de la afectividad y la sexualidad, y este es un tema que pudiera parecer que en el entorno de la pastoral juvenil muchos jóvenes pueden pensar que la Iglesia tiene poco que decir en este aspecto, en un entorno en el que pues, cada vez hay más diversidad sexual y de género y mayor tolerancia a cualquier propuesta. La realidad es que la Iglesia pues sí que tiene la necesidad de dar luz en este asunto con una de las mejores propuestas, la mejor, que sería el proponer el modelo de amor y compromiso de Jesús. Para ello, en la revista quisiera proponer algunos artículos. El tema principal, el artículo principal que lo escribe Juan Carlos de la Riva, que habla del discernimiento pastoral ante la diversidad. Pues siguiendo un poco los criterios, y los recuerda, de Amoris Laetitia, da recomendaciones y habla sobre cómo tratar la diversidad en un entorno de pastoral juvenil. También tenemos a Pilar Yuste y a Víctor Rivas, que basándose en el libro del arte de amar de Eric Fromm, un clásico de los años 50, que todavía sigue muy vigente, pues nos dan pistas de cómo tener relaciones sanas y también nos urgen al acompañamiento y la acogida incondicional. También tenemos a Fernando Arriero, que nos habla y nos escribe de Eti Gilesum y cómo en el testimonio de Eti Gilesum ella vinculaba su sexualidad y su espiritualidad. También quisiera recomendar la lectura de José Antonio Rosa, que da criterios para una vivencia integrada y madura para poder acompañar a jóvenes en la responsabilidad afectiva y en la sexualidad. Para ello, y para ver el resto de artículos, os invitamos a que os suscribáis a la revista si no lo estáis ya suscritos, que es gratuito. Podéis hacerlo desde la propia página web de la revista en rpj.es y nos vamos a ver en el próximo número. Un abrazo. Tema importante y fundamental también que estamos intentando abordar desde las distintas realidades, tanto desde el Consejo Nacional de Juventud, en la Subcomisión de Juventud, como en la Confer, con equipos ampliados, con la propuesta que hicimos con los jóvenes en el encuentro de los 40. Es un tema que tenemos que abordar, que tenemos que trabajar, reflexionar juntos, escuchar a los jóvenes
y sobre todo dar ese abrazo de ternura y expresar realmente el mensaje que está en el Evangelio del verdadero amor. Esta es nuestra tarea y es lo que vamos a intentar. Bueno, llegamos al final de nuestro programa y quiero, como siempre, agradecer a nuestros colaboradores y darles esa última palabra para que sean ellos los que nos digan sobre este tema que hemos estado abordando de la educación, una última palabra, un último consejo. Quique. La educación, para que sea educación, tiene que ser transformadora y todos somos actores para que ello sea posible. Josebi. Que no solamente nos quedemos en la mera educación, ¿no? Y que tengamos esa crítica, o ese sentido crítico para todo, no solamente en la educación, sino en nuestra vida. Pues ahí queda. Como siempre decimos, esto tiene que abrir boca para que puedan seguir ustedes hablando y reflexionando sobre este tema, desde una perspectiva que nosotros hemos querido abordar con la gente joven, pero sobre todo sabiendo de la preocupación y de la gravedad que tiene en sí este tema y que no podemos mirar hacia otro lado, sino que tenemos que mirar de frente y abordar. Vamos ahora a escuchar dónde podemos ver los programas en nuestras redes sociales. María. Recordamos los perfiles en Twitter e Instagram, @pjuventud_es. También tenemos la página en Facebook y el canal de YouTube Pastoral de Juventud España. Puedes volver a ver este programa y todos los anteriores en cope.es, sus redes sociales y rtvd.org. Y nada, amigos, no dejemos de tener ese espíritu transformador y crítico, positivo. Evidentemente Jesucristo nos enseñó, evidentemente, a abordar el momento y hacerlo desde el amor, desde la entrega, desde el servicio, que en muchos momentos fue transformador, siempre lo fue, y crítico en aquel momento. Tenemos que ser también nosotros capaces de abordarlo, pero para eso tenemos que ser capaces de poner los medios para educar, para fomentar esa educación y para ayudar entre todos a que esta sociedad sea un mundo mejor. Una sociedad es buena y es mejor cuando hay hombres y mujeres que tienen un espíritu de verdad transformador y crítico para el bien común. Esa es la gran tarea y la gran responsabilidad que tenemos entre todos. Y nada, aquí os lo vamos a seguir contando, haciéndolo siempre juntos, con los jóvenes, escuchándolos y con un deseo siempre, de apuntar a lo alto. Nos vemos.